Empezar. Ok, a ver, en la clase de hoy lo que vamos a ver es el tema de espectrofotometría. Ya, este tema en realidad es súper importante porque nos permite poder identificar diferentes tipos de moléculas que queremos nosotros reconocer dentro del organismo. Si nosotros pensamos en las diferentes biomoléculas orgánicas, tenemos a los carbohidratos, tenemos a los lípidos, tenemos a las proteínas, tenemos hasta los ácidos nucleicos. Pero si vemos en relación a la parte bioquímica, a nosotros nos interesa saber, por ejemplo, los niveles de glucosa, o de repente los niveles de triglicéridos, o de repente los niveles del colesterol, ¿no? ¿Cuál es nuestro parámetro? Porque nosotros tenemos parámetros normales, los valores normales. Pero a veces pasa de que nosotros cuando tenemos un consumo pues excesivo, ¿no es cierto? Eso pasa por encima de los valores normales. Y tenemos que tener una técnica que me permite identificar esa concentración, ¿ya? Y esa técnica se le denomina espectrofotometría. ¿Ya? Esta técnica es una técnica bien importante en el área clínica, ¿sí? Por eso que la idea de la clase de hoy es que ustedes puedan, primero, comprender el fundamento de la técnica, porque es que se utiliza, porque muchas veces los laboratorios lo utilizan, pero no entienden el fundamento y por qué, ¿sí? Simplemente es algo muy monótono, algo que simplemente utilizan un equipo, dan el resultado y listo, pero realmente qué es lo que ocurre dentro del equipo, qué es lo que permite yo poder de alguna u otra manera saber la concentración de esas moléculas. Me permitirá hallar cualquier otra concentración de otras moléculas desconocidas, por supuesto. Entonces esta técnica me permite poder determinar la concentración de moléculas desconocidas, pero a partir de una molécula conocida. Y me dirán, ¿cómo es eso? La espectrofotometría, más que todo, está relacionado con un fundamento en el cual las moléculas tienen la capacidad de absorber la luz, ¿sí? Pero todas las moléculas que están coloreadas. Es por eso que cuando nosotros hacemos la espectrofotometría, siempre nuestras muestras van a tener que tener un reactivo y ese reactivo tiene una coloración. Esa coloración es la que me permite cuantificar, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Para que puedan entender un poco más. Entonces, esta técnica no solamente la puedes utilizar, por ejemplo, para determinar glucosa, creatinina, ácido úrico, triglicéridos, sino también te permite, por ejemplo, para poder hallar diluciones de repente de algún colorante, un azul de metileno, o de repente una fucsina, ¿no es cierto? A veces nos traen los colorantes y los colorantes están concentrados, pero muchas veces nosotros comenzamos a hacer diluciones. Cuando se dan las diluciones tenemos pues una proporción de agua que muchas veces no se conoce. ¿Cómo tú consigues hallar la concentración de esas diluciones? ¿Cómo puedes tú determinar eso? Lo determinas conociendo primero la concentrada para poder hallar todas las diluidas. Y eso es lo que te permite el espectrofotómetro, que es el equipo que permite, obviamente, realizar la técnica de espectrofotometría. Esta técnica comprende conceptos planteados por Lambert y Beer, que más que todo lo que te indica esa ley es la relación que hay entre la concentración y la absorbancia, es decir, lo que la molécula absorbe en relación a la luz. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero, ¿cuál es en sí la importancia en sí de esta técnica? Una de las cosas que siempre les vengo a decir en el área de salud, en la parte clínica que a todos nos interesa, es que muchas veces la mayoría de los pacientes tienden a tener un aumento de glucosa porque lamentablemente tenemos el consumo excesivo de carbohidratos. Y más, el peruano come muchísimo almidón, ¿no? Siempre comemos la papa, siempre comemos el arroz. Y esto permite pues, que tengamos niveles, obviamente, altos de glucosa. Muchas veces, ustedes se pueden haber percatado en familiares, siempre vamos a tener a uno o dos familiares que puede ser un prediabético o un diabético. Antes no se daba tanto así porque la alimentación era completamente diferente. Entonces ahí es donde parte los tipos de diabetes. Nosotros tenemos el diabetes tipo 1, que ya es un diabético que tiene un problema inmunológico, que en realidad ellos tienen un problema con las células beta pancreáticas. Su sistema inmunológico no las reconoce y las destruye. Entonces, al no tener tú las células beta pancreáticas, no te permite poder liberar insulina. Y la insulina es la encargada de poder hacer de que la glucosa ingrese a ciertos tejidos que dependen de insulina, como es el tejido adiposo y el tejido muscular. Entonces, en estos casos, estos pacientes que son los diabéticos tipo 1 son dependientes de insulina, por eso que necesitan de la insulina para que ellos puedan seguir viviendo y para que puedan darle glucosa a estos dos tejidos que son primordiales en el cuerpo, ¿no? Y que tienen una mayor demanda. Imagínense, tejido adiposo y muscular, ¿no? Realmente es
tenemos una gran cantidad en el organismo de estos tejidos. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 prácticamente se da por la mala alimentación que tenemos. Nosotros generamos, ¿sí? Con nuestros malos hábitos, con el consumo excesivo de carbohidratos, ¿sí? Con el sedentarismo, con no tomar agua, todo eso influye a que nosotros tengamos un nivel de glucosa elevado. Entonces, esto va a generar de que uno se vuelva un diabético tipo 2. Pero para eso hay que tener que hacer nuestros chequeos previos cada 6 meses. Y al menos ahí te dice, te da una noción de que tú pues estás aumentando la glucosa, estás teniendo de repente pues, estás entre 85, 90, ¿no? Y antes tenías 78, y después tú sigues midiendo y estás dándote cuenta que ya estás en 100, 101 y eres un prediabético. ¿No? Entonces ya estás entrando a eso, entonces por tanto es una forma de prevenir en comenzar a hacer ejercicio, tratar de bajar, ¿no?, el consumo de carbohidratos y de esa manera poder cuidarnos para no tener que llegar a ser ya un diabético, ¿sí? Entonces hay ciertos valores en los cuales lo vamos a ver también, ¿sí? Cuando ya veamos la parte práctica de lo que es la cuantificación, ¿no?, de glucosa por esta técnica que es espectrofotometría, ¿sí? Pero es bien importante tener en cuenta que esta técnica es fundamental para todas las técnicas de laboratorio. Y una de ellas es para poder determinar justamente lo que es la diabetes, que es el aumento de glucosa en sangre. O sea, es una hiperglicemia realmente incontrolable, porque en realidad tienes un nivel de glucosa bastante elevado, ¿sí? Ahora, no solamente tienes los carbohidratos, ¿qué otra biomolécula está relacionada con el valor energético? Porque nosotros hemos hablado que de las biomoléculas teníamos dos biomoléculas orgánicas que están relacionadas con el almacenamiento de energía. La primera era los carbohidratos. ¿Cuál era la siguiente? ¿Cuál sería la siguiente biomolécula orgánica relacionada con cuál? Los lípidos. Exactamente, los lípidos. Cuando nosotros hablamos de los lípidos tienen diferentes formas, ¿sí? Tenemos las grasas, que son los llamados triglicéridos, tenemos las ceras, también tenemos los lípidos complejos, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, también tenemos lo que es el colesterol, tenemos los terpenos, prostaglandina, tenemos diferentes tipos de lípidos, muchos de ellos son importantes y son necesarios para la célula. Por ejemplo, el colesterol es súper importante para la célula porque forma parte de la membrana biológica y permite que se genere la estructura en la célula. Si yo no tuviera el colesterol, pues también mi membrana no sería tan estable porque es parte de la estructura. Por ejemplo, el fosfolípido. El fosfolípido tiene un grupo fosfato y tiene ácidos grasos. Estos fosfolípidos se encuentran en toda la bicapa lipídica y eso es lo que permite que genere una estructura en la célula. ¿Qué pasa si yo pierdo esos lípidos, esos fosfolípidos importantes? No tendría la membrana biológica. ¿Sí? Esa bicapa lipídica que se conoce, que ustedes deben dar la vista en biología, no se tendría. Entonces sí sería complicado en ese sentido poder tener una célula sin mi membrana biológica, ¿no? Y aparte de eso también están los triglicéridos. Los triglicéridos en sí son importantes porque son mi almacén de reserva. Está bien nosotros consumir ácidos grasos, sí, pero hay que tener mucho cuidado porque hay ácidos grasos que son saturados e insaturados y eso está relacionado con el doble enlace. Los saturados son más complicados de poder degradar, los insaturados no, por los enlaces que presentan, ¿sí? Entonces, por eso que cada vez que ustedes van a consumir algo en grasa te dice, ¿no? El octavo que te dice alto en grasas saturadas, para que tengas bastante cuidado con eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos ácidos grasos, ¿sí?, lo que van a hacer es se van a almacenar, ¿no?, con el glicerol y va a formar los triglicéridos. Tú puedes almacenar triglicéridos para obtener energía cuando vas a hacer de repente algún tipo de ejercicio. Pero cuando ya no haces el ejercicio necesario, o sea, simplemente pues tú vas a trabajar, estudias, haces ejercicio mínimo, pero tú consumes más del desgaste que tienes, dime si es que no dime si es que no te va a afectar en ese sentido en el organismo. O sea, estás consumiendo más de lo que realmente gastas. Entonces es lógico que vamos a comenzar a subir de peso. Entonces cuando comenzamos a hablar, el aumento de los triglicéridos está relacionado con la obesidad, ¿sí? La obesidad. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y no solamente eso, sino también pues hay otros tipos de enfermedades como el caso del hígado graso, ¿no es cierto? Y esto está relacionado también con ¿qué?
con la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque el colesterol también es otro tipo de lípido, es un lípido un poco más estructural, pero cuando hay un aumento de triglicéridos, esos triglicéridos al ser degradados se eliminan ácidos grasos. Esos ácidos grasos se pueden unir al colesterol. El colesterol en su estructura tiene un hidroxilo. Ese hidroxilo le da una parte hidrofílica a la molécula, ¿ok? Entonces eso hace esa parte hidrofílica que es, así es como está el colesterol libre, pero cuando el ácido graso entra a esa molécula de hidroxilo, deja ese colesterol de ser esa parte hidrofílica, porque de por sí, pues colesterol saben que son insolubles en agua, son lípidos, pero el colesterol lo vuelve más hidrofóbico. O sea, ese lado del hidroxilo tiene parte hidrofílica, pero al adicionarle los ácidos grasos, que a eso se le llama el colesterol esterificado, cuando ya comienzan a adicionar los ácidos grasos, es sumamente complicado poder degradarlo porque es completamente hidrofóbico. Entonces, cuando son completamente hidrofóbicos es mucho más difícil de poder degradar. Entonces ahí se tiene que tener otro tipo de técnicas para poder, obviamente, retirar, ¿no?, toda esa grasa que se encuentran a veces en las arterias, ¿no? Y todo esto puede ocasionar problemas al corazón, ¿no?, problemas cardiovasculares, ¿no? Y porque es lógico que lo que va a hacer, pues, toda la grasa, el colesterol, es imposibilitar la circulación de la sangre, ¿no? Y si la sangre no llega hasta las células, obviamente el oxígeno no llega, las células no tienen oxígeno, no obtienen ATP, las células se mueren. Entonces estaríamos afectando a muchas de las células en sí en el cuerpo, no principalmente la del corazón. ¿Ok? Entonces, así como tenemos tanto los carbohidratos o los lípidos, esta técnica en sí nos permite determinar la concentración de tanto las moléculas de carbohidrato como las moléculas también de los lípidos. ¿Sí? Pero aparte también hay otro tipo de moléculas Y que pues también no sé si le nosotros indicaste reconocemos. ese día, le Ah, llegaste a indicar. sí, ok. Entonces, aquí nosotros tenemos también una enfermedad que ya les había mencionado al inicio del curso, que viene a ser la gota, ¿no? La gota es la enfermedad que se le llama la enfermedad de los reyes, ¿cierto? Ya, esta gota es la acumulación de qué cosa? De ácido úrico, ¿verdad? Entonces, esa acumulación de ácido úrico, ¿no es cierto?, que se da en las articulaciones, ¿no es cierto?, que se generan estas protuberancias que se le llaman los tofos, ¿no es cierto? Yo puedo determinar si la persona tiene gota, obviamente por los tofos, ¿no es cierto? Pero yo también puedo tener un indicio previo. Entonces yo puedo hacer un análisis de ácido úrico para determinar las concentraciones de ácido úrico en el organismo. Y de esa manera poder saber si es que el paciente, ¿no es cierto?, ya está con la predisposición de la obtención de la gota. Obviamente ya esto de aquí es una manifestación de la enfermedad, ¿sí? En esos casos ellos tienen un tipo de tratamiento que es el alopurinol para tratar de disminuir la cantidad de ese ácido úrico para que no se precipite, se convierta en cristales y no se vuelvan esos tofos, porque esos tofos son bastante dolorosos para las personas que tienen gota, ¿sí? Y esto se da, acuérdense que el ácido úrico es el producto de la degradación del catabolismo de las purinas, ¿ya? Adenina y guanina son las purinas. Y así como tengo así el ácido úrico, el carbohidrato, la glucosa, tengo así también los triglicéridos, el colesterol, también pues está la creatinina, ¿no? La creatinina es un compuesto nitrogenado de desecho, así como la urea, ¿no?, que también lo puedo yo determinar gracias a la técnicas de espectrofotometría, ¿no? Esto también pues me permite pues saber la situación de mis riñones. ¿Sí? O sea, es decir, ese es un compuesto nitrogenado, tiene que ser eliminado. Cuando ese no es eliminado, pues está habiendo un problema con los riñones en el cual no me permite poder filtrarlo en realidad de forma adecuada. ¿Sí? Entonces nosotros podemos medir la creatinina tanto en orina como en sangre. Normalmente todas estas técnicas se hacen principalmente en sangre, en el cual se centrifuga, se tiene lo que es el plasma, ¿no es cierto? Y de esa manera yo puedo obtener todas estas moléculas importantes. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Sí, entonces para eso se necesita lo que son los análisis clínicos. En el caso de los análisis clínicos, nosotros tenemos exclusivamente la técnica de espectrofotometría. ¿Ok? Esa técnica de espectrofotometría que es la que me va a permitir, obviamente, determinar las concentraciones de las diferentes moléculas. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda hasta ahí?
Sí, a ver, denme un segundo, por favor. Sí, ¿todo claro? A ver, un momento, por favor. Ok, entonces estábamos viendo en realidad lo que es la técnica espectrofotometría, ¿sí? Ahí ustedes pueden observar. Entonces, ¿cuál es el fundamento en sí de esta técnica? Esta técnica es un método de análisis óptico que permite hallar las concentraciones, como les había mencionado, de muestras que son coloreadas. O sea, si yo tengo una muestra y la muestra no es coloreada, este equipo no me va a poder determinar, ¿sí? Entonces, por eso que yo cuando le saco la muestra a un paciente, ¿sí? Esta muestra del paciente, la centrifugo, obtengo obviamente el plasma, este caso el suero, y luego tengo que combinarlo con un reactivo. Ese reactivo tiene ciertas enzimas que me van a determinar una concentración relacionada a un producto coloreado. ¿Sí? O sea, es decir, si yo tengo 100 glucosas, cuando yo uno a este reactivo, yo voy a tener 100 complejos coloreados. Entonces, estos complejos coloreados son los que voy a poder utilizar para poder hallar la concentración y que realmente me identifique con son 100 glucosas. ¿Sí? Entonces, siempre esta técnica va a estar relacionada con lo que es las muestras coloreadas. ¿Sí? Si la muestra no es coloreada, no te va a poder hallar ninguna concentración. ¿Sí? Entonces, permite la detección de forma específica de distintas moléculas, como les decía, o sea, pueden hallar lo que es la glucosa, puedes hallar lo que es el triglicérido, creatinina, ácido úrico, ¿no? Entre otras enzimas, las aminasas, etc. Puedes hallar diferentes tipos de moléculas que normalmente están relacionadas con la parte clínica, ¿no? Por eso se utiliza mucho en esta área, ¿no? En los hospitales, en las postas, ¿no? En las clínicas. Entonces el fundamento en sí es que es la capacidad que tienen las moléculas para poder absorber radiaciones, ¿sí? Entre ellas las radiaciones dentro del espectro UV visible. Entonces nosotros observamos, el Sol emite distintos tipos de radiaciones, ¿no es cierto? Mira, de esa cantidad de radiaciones, nosotros podemos ver rayos gamma, X, microondas, ondas de radio, y una región que se le denomina luz visible, que la luz visible es lo que pues, el ojo humano consigue observar. ¿No es cierto? Nosotros podemos observar diferentes colores y eso ya después lo vamos a ver porque normalmente nosotros observamos, en realidad, no necesariamente los colores que nosotros vemos. ¿Ya? Y eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Entonces, acá las moléculas pueden absorber energía luminosa y almacenarla en forma de energía interna, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá una región UV, ¿sí? Que también el espectrofotómetro te puede determinar, por eso que hay dos diferentes equipos, un espectrofotómetro y un fotocolorímetro. El fotocolorímetro solo te ve la región visible y el espectrofotómetro sí te consigue ver la parte de región UV. Entonces, cuando tú quieres trabajar con región UV, por ejemplo, para poder determinar compuestos orgánicos de forma tanto cualitativa como cuantitativa, pues es mejor conseguirte un espectrofotómetro porque te va a permitir medir los rayos UV, ¿sí? En cambio, si es que solamente quieres la parte visible, eso se llama fotocolorímetro y eso normalmente lo utilizan en las postas clínicas porque solamente necesitan hallar glucosa, triglicéridos, colesterol, eso, ¿no? Entonces es lo más básico, ¿no? El espectrofotómetro es un poco más caro, ¿sí? En este caso, la región UV tiene una región de energía muy alta y tiene rangos de longitudes entre 195 a 400 nanómetros, ¿sí? La fuente de radiación que utiliza dentro del equipo se le llama lámpara de deuterio, ¿sí? Esto es una lamparita que se encuentra en la parte interna, ¿no? Entonces, acá nosotros conocemos todo el espectro, ¿no? Y de todo ese espectro, todo el espectro tiene longitudes de onda, ¿sí? Conocidas, y esta parte solamente es la región visible, en la cual nosotros podemos observar, ¿no? Todos esos colores que nosotros podemos observar, esa es la región visible, ¿no? Y acá está la región UV, que si alguien ha estado en un laboratorio, deben de haberlo observado en alguna cabina de extracción en la cual se utiliza el UV para poder eliminar, ¿no? Los contaminantes, ¿no? Algún tipo por ejemplo, cuando se trabaja con virus o bacterias, se extrae, ¿no? Se utiliza este UV, ¿no? Cuando utilizan medios de cultivos y todo eso también se utilizan para poder esterilizar la cabina. Ahora, en este caso, la región visible es justo esa parte del espectro electromagnético en el cual el ojo humano puede ser capaz de poder percibir, ¿sí? Se aprecia un color visible, ¿no? Y la longitud
de onda, pues en realidad está relacionada entre estos rangos, ¿no? De 400 a 700 nanómetros, ¿sí? Entonces es todo ese rango y tienes una cantidad de radiaciones de longitud de onda. Consiguen observar. Entonces, miren aquí, la región visible se aprecia el color visible de una solución que corresponde a la longitud de onda que transmite, no que se absorbe. O sea, nosotros no observamos lo que se absorbe, sino lo que se transmite, ¿sí? Por eso que no necesariamente es lo que nosotros vemos. Eso es lo interesante, ¿no es cierto? Entonces nosotros solamente podemos observar lo que es transmitido y no lo que es absorbido, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí, así como es deuterio para la región UV, para la región visible se le llama la lámpara de tungsteno que tiene dentro del espectro fotómetro, ¿sí? Y cada uno de esos tiene una longitud de onda conocida. Cuando queremos trabajar para diferentes compuestos, para poder determinar lípidos, para poder determinar, o sea, glucosa, triglicéridos, colesterol, se tiene que determinar cuál es la longitud de onda que quieres trabajar, si no, no se va a poder. ¿Sí? Es lo primero que ustedes tienen que saber. ¿Con qué longitud de onda se va a trabajar para este experimento? Con 450, perfecto. Entonces se coloca en el espectrofotómetro la longitud de onda que se quiere. ¿Ok? Entonces para eso nosotros tenemos que conocer el equipo. El equipo es un espectrofotómetro, ¿sí? Este espectrofotómetro lo ven también visto en la universidad. Este espectrofotómetro, ¿sí? Esto de aquí es la medición que te permite, ¿no? Medir las absorbancias, ¿no? De la luz por las moléculas que se realizan en un apartado llamado espectrofotómetro. Es un instrumento de que compara la radiación absorbida o transmitida por una solución de cantidad desconocida de soluto y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. ¿Qué implica? Si yo necesito saber la muestra de un paciente de glucosa, que tiene una cantidad de glucosa, ¿no? En sangre, yo necesito tener una concentración ya conocida, un estándar se le llama eso. Entonces, para yo poder realizar el análisis de glucosa, triglicéridos, colesterol, de urea, yo necesito siempre de un estándar. Es un frasquito que va a tener concentraciones que son conocidas. ¿Ok? Soluciones que son conocidas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, me. Ninguna, Miss. Ok, hasta ahí entendieron entonces. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, cuál sería entonces el fundamento de la espectrofotometría? ¿Qué es lo que han podido entender hasta ahí? ¿Cuál es la idea cuál es la idea de la técnica? ¿Cuándo la podemos utilizar? ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cuándo podemos utilizar esta técnica? Para poder hallar qué tipo de analitos, qué tipo de moléculas. ¿Qué me dicen? Dijo que podían ser los triglicéridos, la Ajá, glucosa. exacto. Ácido úrico, ¿no es cierto? Cualquier molécula que está en el organismo, que está en el plasma. Nosotros nos sacamos una muestra de sangre, la centrifugamos, ¿no? La separamos, ¿verdad? Y después eso, que es el suero, nosotros ¿qué hacemos? Lo trabajamos. Hacemos, pues, lo unimos con un reactivo en el cual esas moléculas van a cambiarse en una región coloreada. ¿Sí? Entonces, por eso que cada kit es diferente. Si yo quiero determinar glucosa, es un kit de glucosa. Si yo quiero determinar triglicéridos, es un kit de triglicéridos. Si yo quiero determinar creatinina, es un kit de creatinina. Para urea, un kit de urea. Cada uno es distinto. Entonces, lo que va a hacer ese kit es que esa concentración que tiene en ese plasma, que obviamente yo no conozco, va a pasarlo a un complejo coloreado. Al pasarlo a un complejo coloreado, yo voy a poder colocarlo en el espectrofotómetro para que el espectrofotómetro pueda determinar cuál es la concentración que hay en esa solución coloreada. Pero yo, ¿cómo voy a determinar una solución coloreada si yo no tengo cuál es la concentración estándar? ¿Entienden? Entonces, esa concentración estándar que yo tengo es una concentración que yo ya tengo que conocer. O sea, es un tubito que yo ya sé que tiene 100 miligramos por decilitro de glucosa. Ese ya es el estándar que se trabaja en todos los laboratorios. Entonces, ¿qué hago? Trabajo el reactivo con ese estándar. Entonces, esa es mi solución conocida.
Y después trabajo pues el reactivo con todas las muestras que pues son desconocidas, que serían de mis pacientes. Entonces, primero que hago, coloco el blanco para pues saber y despreciar pues la absorbancia del reactivo. ¿Sí? Tiene que ser cero, porque ahí también me aseguro de que ese reactivo no esté contaminado. Eso es bien importante, porque tú puedes utilizar un reactivo y qué pasa si el reactivo está contaminado, está con alguna otra molécula y te genera una absorbancia. Entonces, en realidad el resultado sería erróneo y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por eso se coloca primero el blanco y el blanco se tiene que dar una absorbancia de 0, 0.001, 0.002 a lo más. Si te da 1, ese reactivo está contaminado, hay que volver a hacer el experimento. ¿Sí? Entonces, eso hay que revisarlo bien. Entonces, primero se coloca el blanco, que es el reactivo solo, después se coloca el reactivo más el estándar, que ya han estado juntos, se ha incubado y todo eso, pues todo un proceso, y se lee, y pues eso implica que te va a dar una absorbancia en relación a los 100 miligramos por decilitro de concentración de glucosa que ya conoces. Tú ya sabes que ese tubito tiene esa concentración de glucosa. ¿Sí? Y luego, ¿qué hago? Coloco todas las muestras desconocidas, porque de esa manera compara con lo conocido. De esa manera comienzo a tener todas las concentraciones de todos los demás pacientes en relación a la absorbancia, porque todas mis muestras son coloreadas. Como son coloreadas, entonces, ¿cuál es la capacidad que tienen las moléculas de absorber la luz? ¿Sí? ¿Pero qué luz? Hay una luz que está dentro del espectrofotómetro. Dentro del espectrofotómetro hay una luz. Así como los rayos del sol se absorben, nosotros absorbemos, ya, igualito. Dentro, las moléculas coloreadas tienden a absorber luz. Entonces, acá en este caso, todos estamos hablando de un espectrofotómetro. Ya les había hablado de la diferencia de un espectrofotómetro con un fotocolorímetro, ¿no es cierto? Y lo que hacen en sí es que dentro del espectrofotómetro, si se dan cuenta, hay diferentes diseños. Hay uno para un solo compartimento y uno que son para 3. Este es el que se tiene en un laboratorio. Me parece que ahora han comprado otro también. No estoy segura si es así o si es de esta forma. Esos son más especializados, ¿sí? Y acá también te puedes colocar más de una muestra y simplemente vas girando y vas a poder determinando las concentraciones, ¿no? de todas las muestras. Entonces, hay diferentes, en la parte interna hay un foco en el cual es la luz, ¿no? En este caso sería de tungsteno, que va a emitir la radiación y esa luz va a generar toda esta gama, ¿no? de radiación. Y tú solamente tienes que colocar una sola longitud de onda, ¿sí? Porque, o sea, si tú imagínate, si colocas una sola longitud de onda, solamente va esta haz de luz. No pueden ir todos, porque solamente una sola luz tiene que incidir, no pueden ser todas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo ahorita cuando veamos los componentes del espectrofotómetro. ¿Ya? Entonces los componentes son una fuente de radiación, tiene que haber dentro del espectrofotómetro una fuente de radiación, que es la lámpara de tungsteno. Esta lámpara de tungsteno genera un haz de luz. Ese haz de luz tiene pues varias coloraciones que hemos visto en la parte de arriba, ¿verdad? Y adentro hay un filtro, que es un monocromador. Ese monocromador es el que permite solamente seleccionar una luz, no todas, una luz. ¿Cuál es la que va a seleccionar? En relación a la longitud de onda que tú le has colocado para tu experimento. Entonces, por eso les digo, si ustedes quieren determinar un tipo de molécula, primero tienen que saber cuál es la longitud de onda que se permite para determinar solo esa molécula. Cada experimento es diferente. Entonces se coloca la longitud de onda y al colocar la longitud de onda solamente ese haz de luz de esa longitud de onda va a ingresar y va a incidir hacia el compartimento de la muestra. Ese de acá es una cubeta que tiene la muestra de tu paciente, ¿sí? O la muestra del estándar o el blanco, dependiendo. Entonces la luz monocromada, por eso que es una sola luz, llega hasta el compartimento de la muestra, ¿no es cierto? Y luego que este compartimento, que es un recipiente transparente, que puede ser a veces de cuarzo, de vidrio, de plástico, preferido de cuarzo, en realidad. Plástico no me gusta mucho porque se opaca y a veces da resultados complicados, o sea, medios falsos negativos y así. Y el vidrio se rompe, entonces a veces se prefiere un poco el cuarzo. Y después tienes pues el detector, o sea, la luz pasa y las moléculas que están acá coloreadas se van a encargar de absorber la luz, ¿sí? Y después que se absorbe la luz, hay una luz que va a ser transmitida, ¿no? Hay una luz que es absorbida y hay una luz que va a ser transmitida, ¿sí? Entonces el detector lo que hace es detectar la luz que se transmite.
¿Ok? Entonces, cuanto mayor concentración tengo acá de moléculas, más coloreado tengo. Por tanto, implica que mayor absorbancia tengo y menor tramitancia tengo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Miss, una consulta. Sí, dime. Disculpe. Sí, decía, me parece, que cuando se hace este experimento del espectrómetro, se hace Ajá. antes otro experimento para saber qué luz realmente tiene que incidir. O sea, mira, lo que ocurre en sí es así, mira. Tú tienes a ver, espérate, dame un segundo, que me están permitiendo confirmar. Ya, ¿salen ahí? Sí. Ya. Ya, lo que ocurre es que cuando te llegan las muestras del paciente, ya, tú tienes así las muestras de tu suero, ya, vamos a hacerlo de cero primero, para que puedan entender todo. Llegan las muestras del paciente, tienes tus sueros ahí listos. Entonces, tú para poder utilizar el espectrofotómetro, tú necesitas primero llevarlo con un reactivo. Ese reactivo es el que te va a permitir esas moléculas que se encuentran en el suero de tu paciente, porque por eso que en el suero del paciente tienes de todo. Tienes glucosa, tienes triglicéridos, tienes ácido úrico, todos tenemos todas esas moléculas dentro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar una sola molécula de tantas? ¿No? Entonces, solamente nosotros tenemos que determinar una sola, porque ustedes cuando se hace un análisis, ustedes que les piden a veces solamente glucosa, o les piden solamente triglicéridos, o les piden solamente perfil lipídico, o de repente perfil hepático. Entonces, hay que tener como que ser específicos dependiendo del kit que se va a trabajar. Eso es primero. Ya, entonces te llegan todas las muestras y vamos a determinar solamente glucosa, ¿ya? Porque estamos viendo el tema de carbohidratos. Entonces llega en el kit de glucosa que vas a tener tú. Tú vas a tener un estándar, que es la concentración conocida, es decir, que vas a tener ahí 100 miligramos por decilitro de glucosa. O sea, tú sacas y eso es 100 miligramos por decilitro. Ya conoces eso. Vas a tener el reactivo, que el reactivo tiene todas las enzimas que va a permitir que esa molécula de glucosa se convierta en un reactivo coloreado, un complejo coloreado, para que tu espectrofotómetro te lo pueda determinar. Si no, el espectrofotómetro, si no hay solución coloreada, no te va a determinar nada. ¿Por qué? Porque el fundamento es la luz. Cuando incide la muestra, la molécula absorbe la luz. Esa es la capacidad que tienen solamente las moléculas que son coloreadas, solo las que son coloreadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Llega la muestra. Entonces, ¿qué hago? Primero hago mi blanco. En mi blanco solamente coloco en el tubo el reactivo. Coloco 1 ml de reactivo, nada más. Luego voy a preparar mi estándar, que es mi control, que muchas veces se le considera como un control positivo. Y el blanco es como mi control negativo. ¿Ya? Muchas veces se maneja de esa manera, porque mi blanco es el reactivo que yo estoy colocando todas mis muestras y también a mi control positivo. Después tengo mi estándar, que viene a ser mi control positivo. ¿Qué va a ser? El reactivo más la concentración conocida, que son los 100 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Ok? Cuando yo haga esa mezcla, va a dar una coloración, porque después eso va a pasar a una incubación y va a dar una coloración tipo rojiza. No, eso implica que pues hay 100 miligramos por decilitro de glucosa porque tú ya conoces esa concentración. Pero lo de tus pacientes no lo sabes. Puede ser que venga un hiperglicémico, puede ser que venga uno que tenga pues, una glucosa baja, o puede ser uno que tenga pues, la glucosa normal. Ustedes a simple vista se van a dar cuenta cuando un paciente es diabético, porque van a ver que los pacientes diabéticos, la coloración que se genera es rojísima. O sea, lo comparas con tu patrón, pues, ¿no? Si tu patrón es de 100 miligramos, sabemos que de 100 para arriba es una hiperglicemia. Entonces, automáticamente ya ahí, en esa parte de forma cualitativa, tú consigues darte cuenta qué paciente posiblemente tiene hiperglicemia. Posiblemente, pues porque es algo del ojo humano nada más. Tú lo vas a confirmar cuando lo coloques en el espectrofotómetro. Entonces ya tienes tu blanco, tu estándar y tus muestras de todos tus pacientes. Luego, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Lo incubas para que te dé pues esa coloración a un tiempo, no sigas el protocolo según el experimento. Y luego vas a ir al espectrofotómetro. En el espectrofotómetro tú tienes que saber la longitud de onda. ¿Y por qué es importante la longitud de onda? ¿Por qué? Porque de todos estos haz de luz, solo hay una sola que me va a determinar leer la longitud de onda para esa molécula, ¿sí? Solo para esa molécula, ¿ok?
Entonces vamos a pensar ahí 505 para glucosa. ¿Ya? Entonces solo es un haz de luz. Entonces tú en el equipo lo que vas a hacer es, antes de empezar, tú lo prendes todo y vas a colocar longitud de onda y vas a colocar 505. La longitud de onda que te determine el kit. ¿Ya? Ahí te dice qué longitud de onda vas a colocar para esa molécula. Si fuera otra, te va a indicar otra longitud de onda. Porque como es un haz de luz, imagínense que son 7 luces, solamente una luz va a ingresar a incidir solo la molécula que tú quieres determinar. A ti no te interesa el ácido úrico, no te interesa la creatinina, no te interesa el colesterol, solo te interesa glucosa, ¿sí? Entonces, por eso es de que tú vas a determinar solamente esa glucosa, que solamente la glucosa es la que va a estar coloreada. ¿Por qué? Porque el reactivo se ha encargado de transformar esa glucosa en un complejo coloreado. Entonces, el haz de luz cuando pase va a incidir, ¿qué cosa? A esa concentración de moléculas coloreadas. Entonces, yo acá tengo una cubetita con todas mis muestras, o sea, en este caso mi muestra con toda la concentración coloreada. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Por eso les decía, vamos a ponerlo así, son 3 cubetitos. La primera va a ser el blanco. El blanco es el reactivo. Entonces, yo le he puesto ya al inicio la longitud de onda para el experimento. Entonces, yo pongo el blanco. Si pasa la luz, ¿qué va a pasar? ¿Va a determinar algo? Si coloco el reactivo nada más, que es el blanco. El reactivo solo. ¿Va a determinar algo? ¿Cuánto me daría de absorbancia? No, Miss. Nada, pues, ¿no es cierto? Sería 0, porque el reactivo lo que hace es convertirte solamente cuando hay una concentración de una Coloreada. molécula. Exacto. Acá te va a dar 0. Entonces, si te da 0 es porque tu reactivo está limpio, está bien. Entonces, prosigues con el experimento. Sacas el blanco, ¿no? Anotas, ¿no? Blanco 0, y después colocas el estándar. Al colocar tú el estándar sí tiene una concentración conocida. Entonces te va a dar una absorbancia, te va a dar de repente 0.500, ¿ya? Eso determina 100 miligramos por cilindro. Eso se guarda en el espectrofotómetro. Entonces tú lo anotas, 0 punto y tanto es mi estándar. Listo, lo sacas. Y luego colocas otro que vendría a ser tu muestra. Colocas la muestra, la luz incide y dependiendo de lo que contenga las moléculas coloreadas es la absorbancia que te va a dar. Entonces ahí tú comienzas a determinar todas las concentraciones de todas las muestras de tu paciente. Pero todo eso se da en ese mismo momento. Primero colocamos el blanco para determinar que el reactivo está bien, que no hay contaminación. Luego colocamos el estándar para saber pues cuánto realmente es tu control que es positivo. O sea, tú sabes cuánto hay de glucosa ahí, ¿no? Por encima de eso, hiperglicemia, por debajo de eso, pues es un paciente normal. Lo puedes visualizar así, simplemente con la coloración. Te puedes dar cuenta. Pero lo que te interesa a ti es la parte cuantitativa, ¿no? Saber la absorbancia y todo eso. Entonces, ya luego de eso, ¿no es cierto? Ya anotamos todas las absorbancias y después podemos nosotros hallar la concentración de forma manual, que es lo que ustedes van a intentar hacer. Y también hay los espectrofotómetros que se encargan de darte las concentraciones. O sea, ellos te dan las concentraciones ya listas, ya no necesitas tú estar calculando, ¿no? Esto lo hacemos más que todo como un tema didáctico para que ustedes aprendan cómo es que realmente se dan las concentraciones, cómo podemos calcular las concentraciones, nada más. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos todo esto dentro de un espectrofotómetro. La fuente de radiación que tiene el haz de luz, el monocromador que se encarga de solamente elegir una sola luz que va a tu molécula que quieres detectar. Esa luz va a poder incidir en la muestra gracias a la longitud de onda que tú has colocado. O sea, tú no has colocado todas, has colocado solo una longitud de onda, entonces solo una es la que va a incidir. Llega las moléculas que están dentro de esta cubetita, como son coloreadas, ¿qué va a pasar? La luz incide y esas moléculas, cuanto más moléculas tiene, más absorbancia vas a tener de luz y menos tramitancia vas a tener que va a llegar al detector. Entonces, en sí, lo que hace el equipo es detecta la transmitancia, no la absorbancia. Pero al detectar la transmitancia, te puede calcular la absorbancia. ¿Sí me entienden? Porque a la final es la luz que ha sido absorbida ya no hay forma, pues, ¿no? Tú solamente consigues detectar lo que no ha sido absorbido, lo que ha sido transmitido, no lo que ha sido absorbido. Cuanto más concentración de glucosa tengas, más absorbancia vas a tener aquí, ¿no es cierto? Pero yo no consigo observarlo de esta manera. Yo lo que voy a detectarlo es en relación a la tramitancia.
¿no? Entonces, cuanto tenga aquí, de repente, menos tramitancia, es porque más absorbancia ha generado, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Ahorita les voy a poner un video para que puedan entenderlo mejor. Y de ahí les voy a reforzar en relación al video. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Miss. Sí, ya. Ahora les voy a poner un video que normalmente siempre pongo porque este me parece que es bastante didáctico. A ver, un segundo. Denme un segundo. A ver, a ver. Mm, estamos. A ver. Acá estás. Ya. ¿Pueden observar ahí? ¿Sí? A ver, me dicen si escuchan, ¿ya? Sí, Miss. Solo Miss. ¿Consigo escuchar? Un poco bajo el volumen. Ya, a ver, espérense, espérense. Quiero ver. Creo que acá tiene una forma de poder. No sé si acá tiene. A ver, dame un segundo. Creo que acá hay una forma. Así es como funciona un espectrofotómetro. Una lámpara proporciona la fuente de luz. El haz de luz incide en la rejilla de difracción que funciona como un prisma y se separa la luz en las longitudes de onda que la componen. La rejilla se hace girar de modo que solo una longitud de onda específica de luz llega a la rendija de salida. Entonces la luz interactúa con la muestra. Desde este punto, el detector mide la transmitancia y absorbancia de la muestra. La transmitancia se refiere a la cantidad de luz que pasa completamente a través de la muestra y golpea el detector. Absorbancia es una medición de la luz que es absorbida por la muestra. El detector de la luz se transmite a través de la muestra y convierte esta información en una pantalla digital. Ok, mira, ahora voy a volver a pasarlo, pero hay algo que quiero que le tengan en cuenta aquí ya, para que vayan viendo. Ya miren, aquí esto es un espectrofotómetro bastante antiguo, ¿verdad? Si se dan cuenta, dentro del espectrofotómetro Una lámpara. tiene un haz de luz. ¿Se dan cuenta aquí? Acá está, esto de aquí es la lámpara de tungsteno, que está dentro del equipo. Entonces, la luz lo que va a hacer es, va a incidir y tú tienes un monocromador, que es el filtro. Entonces, esa luz te genera un haz de luz, ¿no es cierto? Y el monocromador es el que se va a determinar en solamente indicar una sola luz en relación a la longitud de onda que tú has colocado en el equipo. No cualquier longitud de onda. Entonces hay que tener mucho cuidado con la longitud de onda que se va a trabajar. Entonces ustedes quieren hallar siempre, o sea, quieren hallar una concentración y utilizar el espectrofotómetro, siempre pregunten en qué longitud de onda se va a trabajar. Entonces revisen bien eso, porque si no saben en qué longitud de onda van a trabajar, entonces no les va a poder salir lo que ustedes desean. No van a poder hacerlo. ¿Ok? Entonces ahí eligen la longitud de onda. Después que se ha elegido la longitud de onda, si se dan cuenta ahí, ¿no? Elige el monocromador, comienza a elegir la longitud de ondas según lo que es colocado en el equipo, y esa luz ya determinada lo que hace es incidir en la muestra, y obviamente aquí en la muestra, si tienes una mayor concentración, es lógico que va a tener mayor absorbancia, pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque vas a tener menos tramitancia. El detector solo reconoce la tramitancia, es decir, lo que no ha podido ser absorbido. ¿Ok? Y eso después lo pasan en una pantalla digital, que es lo que nosotros observamos. ¿Ya? Entonces voy a volver a pasarlo una vez más para que ustedes puedan volver a ver. ¿Ya?
Así es como funciona un espectrofotómetro. Una lámpara proporciona la fuente de luz. El haz de luz incide en la rejilla de difracción que funciona como un prisma y se separa la luz en las longitudes de onda que la componen. La rejilla se hace girar de modo que solo una longitud de onda específica de luz llega a la rendija de salida. Entonces la luz interactúa con la muestra. Desde este punto, el detector mide la transmitancia y absorbancia de la muestra. La transmitancia se refiere a la cantidad de luz que pasa completamente a través de la muestra y golpea el detector. Absorbancia es una medición de la luz que es absorbida por la muestra. El detector de la luz se transmite a través de la muestra y convierte esta información en una pantalla digital. Ok. ¿Quedó claro ahí? ¿Claro o quieren que lo vuelva a pasar una vez más? Por favor, me confirman. Una vez más, por favor, Miss. Sí, Miss, Una por vez, favor. ya, una vez más, ¿ok? Listo. Así es como funciona un espectrofotómetro. Una lámpara proporciona la fuente de luz. El haz de luz incide en la rejilla de difracción. Así es como funciona un espectrofotómetro. Una lámpara proporciona la fuente de luz. El haz de luz incide en la rejilla de difracción que funciona como un prisma y se separa la luz en las longitudes de onda que la componen. La rejilla se hace girar de modo que solo una longitud de onda específica de luz llega a la rendija de salida. Entonces la luz interactúa con la muestra. Desde este punto, el detector mide la transmitancia y absorbancia de la muestra. La transmitancia se refiere a la cantidad de luz que pasa completamente a través de la muestra y golpea el detector. Absorbancia es una medición de la luz que es absorbida por la muestra. El detector de la luz se transmite a través de la muestra y convierte esta información en una pantalla digital. Ya, ok. Entonces ahora solamente lo que vamos a hacer es repasar lo que acabamos de ver. ¿Sí? Ya, entonces lo que habíamos dicho es, a ver, espérame. Lo que habíamos dicho aquí es los componentes, ¿no? Entonces tenemos una fuente de radiación, en este caso tenemos la membrana de tungsteno, ¿sí? Acá tenemos una fuente de radiación, en el cual va a generar un haz de luz. Luego está el monocromador, que es el que selecciona, ¿sí? Esa es la selección de radiaciones de una determinada longitud de onda. Por eso que es importante saber la longitud de onda en la cual se va a trabajar. Después, ¿no? Que pueden ser pues, prismas, filtros, redes, eso depende del fotómetro, el fotocolorímetro. Entonces solamente llega una sola luz, se llama luz monocromada, llega al compartimento de la muestra. Al llegar al compartimento de la muestra, ¿sí? Llega y luego, ¿qué ocurre? Cuando llega al compartimento de la muestra, entonces aquí, dependiendo de la concentración, ¿no es cierto? Se absorbe, ¿no es cierto? Dependiendo, o sea, hay mayor concentración, mayor absorbancia, va a ser menor tramitancia. El detector que hace, justamente el nombre lo dice, detecta lo que ha sido transmitido, la luz transmitida. Y luego lo que va a hacer es amplificar, más que todo en las señales luminosas, o sea, por lo que es de las de luz que ha provenido, a señales eléctricas, ¿no? Y de esta manera lo podemos tener en un sistema de lectura, ya en la pantalla digital. Y de esa manera nosotros podemos colocar la absorbancia, ¿sí? Acá está el video, pueden ustedes copiarlo, está en su PDF, así que ustedes pueden volver a verlo varias veces si ustedes deseen, para que puedan entenderlo mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sí ocurre? Entonces, cuando el rayo de luz ingresa a esta muestra, ya de una determinada longitud de onda, recuerden esto, entonces incide, y lo más importante que ustedes que tienen que saber es que las moléculas, como son coloreadas, tienen la capacidad de absorber la luz.
Entonces, cuanto más concentración hay, más moléculas coloreadas hay, más absorbancia hay. Por tanto, la tramitancia va a ser menor. ¿Sí? Entonces, acá te llama la intensidad de incidencia va a ser igual a lo absorbido por lo transmitido. ¿Sí? La absorbancia más la transmitancia es una forma de decir que es igual a toda la luz que está llegando, que está de alguna u otra manera que llega, ¿no? Que incide en sí de forma perpendicular. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? A ver, no sé si acá está, ¿no? ¿Qué ocurre con la luz? ¿No? Pasa y atraviesa, ¿no es cierto? Cuando no encuentra moléculas coloreadas, atraviesa. Entonces vas a tener una mayor cantidad de tramitancia. Y eso es lo que ocurre con el blanco. ¿Ok? Por eso que en el blanco tú tienes de absorbancia cero. ¿Por qué? Porque tienes una mayor cantidad de tramitancia. O sea, toda la luz que entró, todo pasó. Entonces la absorbancia es considerada cero porque no ha encontrado ninguna molécula coloreada. Por eso que es importante primero siempre leer tu blanco, que es el reactivo. El reactivo no tiene ninguna sustancia coloreada. Si tuviera alguna absorbancia como de 1 o 2, es porque el reactivo está contaminado. Puede ser que pues, a la hora del pipeteo pudiste haber colocado ahí una sustancia coloreada y eso no te va a ayudar en el análisis. O sea, eso genera un error en el experimento. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Absorbancia y tramitancia son los dos conceptos que tenemos que tener claros. ¿Ya? Algo importante es que la absorbancia no tiene unidad de medida. No es miligramos por decilitro, no es una concentración, no. La absorbancia está relacionada con la concentración, es decir, cuanto más absorbancia hay, más concentración hay. Pero eso no implica que la absorbancia ya tiene unidad de medida como la concentración. Ya no. O sea, yo no puedo decir, ya es 1.0 miligramos por decilitro de absorbancia. No. Absorbancia simplemente es un concepto más relacionado con la muestra en relación a la cantidad de luz absorbida. ¿Sí? La absorbancia solamente te da un número en relación a cuánta luz absorbió esa molécula. Nada más. ¿Ok? Y acá pues se le generó ya una definición en forma logarítmica, matemática, que eso es lo que utiliza el equipo. ¿Ok? Entonces la absorbancia no tiene unidad de medida. En el caso de la tramitancia, tiene solamente porcentaje. ¿Ya? Entonces tú tienes absorbancia, tienes concentración y tienes tramitancia. Tú para hallar la concentración necesitas de la absorbancia. ¿Ok? Pero no es lo mismo. Ya no es la misma unidad de medida. Tengan en cuenta eso. Si yo preguntara la unidad, la absorbancia es adimensional, verdadero. Es adimensional porque no tiene dimensión, no tiene unidades de medida, ¿ok? Entonces, en el caso de la tramitancia, así, en el caso de la tramitancia es la relación entre la cantidad de la luz transmitida que llega al detector una vez que ha atravesado la muestra. Eso les decía, la luz pasa y lo que no es absorbido es transmitido. Esa transmitancia es el valor que ustedes van a colocar en porcentaje. ¿Ok? En porcentaje. Eso también te lo da el equipo. ¿Sí? La tramitancia te lo da el equipo. Entonces, si ustedes observan aquí, ustedes dicen, cuando la intensidad incidente y transmitida son iguales, ¿qué pasa? ¿Sí? La tramitancia es del 100% e indica que la muestra no absorbe. O sea, es decir, cuando llega una luz y toda la luz pasó directamente, es porque toda la luz no fue absorbida, sino fue transmitida. Eso es lo que ocurre en el blanco. En una muestra blanco, en una muestra de reactivo, así, eso es lo que ocurre. Pasa simplemente. ¿Ok? Entonces ahí te das cuenta que la luz incidente, o sea, la que llega, es igual a la que es transmitida. Entonces implica que la tramitancia es el 100%. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, acá está, ¿no? 100% absorbancia. ¿Qué ocurre aquí cuando tienes moléculas coloreadas? Vamos a pensar en la glucosa, ¿no? Ya lo único mi reactivo, lo incubé, lo coloco en el espectrofotómetro, entonces hay moléculas coloreadas, que estas reemplazan a las glucosas, porque las glucosas se convirtieron en un complejo coloreado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La luz pasa, ¿no es cierto? Y la luz se va a absorber en las moléculas de la glucosa. Entonces, toda esa luz que incide se absorbe en las moléculas de la glucosa, ¿sí? Y hay una luz que simplemente sale porque pues depende de la concentración. Si es más concentrado, entonces obviamente va a haber más absorbancia.
y menos transmitancia. Pero si hay menos cantidad de moléculas, entonces la absorbancia no va a ser tanta. Va a depender mucho de la concentración de las moléculas que tienes en tu cubeta, ¿sí? Y luego ya la luz también, ¿no? Lo transmitido también se va a contabilizar. Entonces en este caso, por ejemplo, tengo una transmitancia de 40% y una absorbancia de 0.4, ¿no? Que es diferente, si se dan cuenta, es adimensional, no tiene unidad, este tiene porcentaje. ¿Ok? No piensan de que, si la transmitancia es 40, la absorbancia es 60, no se puede medir de esa manera, ¿ok? No se mide de esa manera, porque están o sea, uno tiene medida de porcentaje y otra no tiene medida, ¿sí? La absorbancia simplemente es un concepto que se le da para poder saber cuando una molécula absorbe luz, nada más, nada más, ahí no hay que complicarnos mucho, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata la ley de Lambert y Beer? Esta ley está relacionada más que todo a que a mayor concentración implica que ha sido mayor la absorbancia, ¿sí? Entonces, esta ley relaciona la absorbancia de luz monocromática y la concentración de un cromóforo en solución, ¿no? Por ejemplo, la absorbancia es igual al logaritmo, ¿no? En este caso de la intensidad de la luz, ¿no? Que incide, ¿no es cierto? Y esto es igual al épsilon, que viene a ser el coeficiente de absortividad, por el trayecto óptico, que es la distancia del cuarzo, de la cubetita de vidrio, y la concentración, ¿no? Entonces acá te dice, depende de la distancia que recorre la luz por la solución, cuanto mayor distancia recorre la luz por la muestra, más moléculas se encontrará. Claro está, cuanto más distancia tenga, más moléculas obviamente pueden estar, entonces más absorbancia se podría tener, ¿no? Ahora, depende E, que viene a ser el coeficiente de absortividad, una constante de proporcionalidad denominada coeficiente de extinción que es específica para cada cromóforo. ¿Ya? Eso es muy diferente, para cada reactivo es completamente distinto. Pero lo que ellos hallaron en la ley de Lambert y Beer, ellos se dieron cuenta, ¿no? Que tanto el coeficiente de absortividad como el trayecto óptico son valores que no modifican así nomás. O sea, son valores que son como que perennes, que siempre son los mismos, ¿no? Entonces, no va a variar el valor de la concentración en relación a la absorbancia si esto modifica. Ya, esto es algo que es constante, es un coeficiente, el trayecto óptico nunca va a cambiar, o sea, una cubeta no va a tener más centímetros que otra porque todas están proporcionadas de la misma manera, todos tienen el mismo, en el experimento, cuando tú trabajas en el experimento, tú tienes la misma cubeta que trabajas para todos, no vas a colocar otra cubeta porque el espectrofotómetro no te va a permitir otra cubeta porque no va a ser, cada espectrofotómetro tiene sus cubetas específicas, cada una tiene un diámetro. Ese diámetro más o menos es 1 centímetro, ¿ya? La distancia que tiene la cubetita. Entonces, esos son valores que no se modifican. Entonces, como son valores que no se modifican, ellos se dieron cuenta que la concentración iba a estar en relación a la absorbancia, ¿no? Cuanto más absorbancia tengo, implica que voy a tener más concentración. Y mira, y ni en fórmulas matemáticas, o sea, se consigue entender por lógica, pues, ¿no? Si tienes más moléculas dentro de una solución, implica que tienes mayor concentración. Y si tienes la capacidad de esas moléculas absorber luz, ¿sí? Eso implica de que pues más moléculas tengo, más absorbancia tengo. Entonces, hay una relación entre cuanto más concentración tengo, más absorbancia tengo, más coloración voy a tener. ¿Sí? Entonces ustedes en algún momento cuando se haga ese experimento, ustedes van a observar que en las cubetas, cuando ustedes hagan glucosa o cualquier otro tipo de, por ejemplo, el próximo semestre, cuando ustedes lleven bioquímica 2 y van a estar en el laboratorio, van a hacer bastante espectrofotometría para determinar triglicéridos, colesterol, ácido úrico, creatinina. Todos los laboratorios para bioquímica 2 está relacionado a espectrofotometría, todos los laboratorios, todo y pititos. ¿Ya? Por ahí uno que otro que puede hacer algo diferente, pero todos es lo mismo. Vas a determinar lo mismo, simplemente que vas a cambiar de kit, vas a cambiar de longitud de onda, ¿sí? Eso es dependiendo de cada kit que se te proporcione, ¿no? Entonces ustedes van a ver que las coloraciones van a estar relacionadas a su estándar, o sea, ustedes van a ver, ¿no? El estándar tiene una coloración, por ejemplo, en el caso de la glucosa tienes una color tipo así, pues, vino, pero un vino suave. Y cuando tienes un paciente diabético, porque yo llevaba muestras de pacientes
que estaban enfermos. O sea, yo llevaba pacientes que eran diabéticos, ¿sí? Y cuando colocábamos, tú veías, y la coloración era rojísima, o sea, era muy roja. Y automáticamente la persona lo veía de un término cualitativo y veía, este paciente está por encima del valor normal, que es de 100 miligramos por decilitro, que es mi estándar. Entonces, por lógica, este paciente debe ser pues, hiperglicémico. Y por la coloración, más que seguro, era diabético. Le medía si era más o menos 350, 400 miligramos por eso estaba, pero... Y esas cosas uno se da cuenta en la parte práctica, pues, ¿no? Ya uno, ya con la experiencia también ya se va dando cuenta, y cuando hay algo que no te cuadra, ¿no? Porque también tú te das cuenta a la hora del suero, el plasma, te das cuenta de la consistencia, la forma, si es lechoso o no. Hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta en eso, pero poco a poco uno va aprendiendo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que ustedes tienen que recordar, ¿ya? Aquí hay algo que ustedes tienen que recordar. Esto de aquí. Esta fórmula ustedes la tienen que aprender. Es la única fórmula que se tienen que aprender. ¿Cuál es? La concentración del problema es igual a la absorbancia por el factor de calibración. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hallar mi factor de calibración? Según la fórmula que les he dado. ¿Quién me dice? Es igual, Miss, a la concentración del patrón sobre la observancia del patrón. Exactamente. ¿Y cuál sería la concentración del patrón? A ver, por todo lo que hemos estado hablando de los reactivos, ¿cuál vendría a ser mi patrón? Que hemos hablado de tres. Hemos hablado del blanco, hemos hablado del estándar y hemos hablado de la muestra. Entonces, ¿cómo yo primero hallo mi factor de calibración? Justo su compañera estaba diciendo, ¿no? Es concentración del patrón sobre la observancia del patrón, ¿verdad? Ya, ahora, ¿cuál sería el patrón entonces? El estándar. Exactamente. Eso. ¿Y cuál sería la concentración, por ejemplo, del estándar en este caso de la glucosa que estoy hablando? Que lo he dicho 100. hace rato. 100. Eso, exactamente. Eso, muy bien, exactamente. 100 miligramos por decilitro. Entonces, es una concentración conocida. Siempre mi patrón va a ser una concentración que es conocida. ¿Sí? Siempre. Entonces, ustedes cuando les llega el kit, ustedes siempre tienen que revisar el estándar de cada kit. ¿Sí? El estándar de cada kit. ¿Estamos? Entonces, ahí sería la concentración que sería 100, muy bien. ¿Sobre qué? Esa absorbancia, ¿quién me la da? Porque el estándar, la concentración del estándar yo lo puedo sacar del kit, ¿no es cierto? Pero La cantidad de moléculas. ya, ¿y la absorbancia quién me la da? ¿Quién me proporciona esa absorbancia? El equipo. Exactamente, El el equipo espectrómetro. me da, exacto, el espectrofotómetro. El espectrofotómetro es el que me da esos valores. Entonces, yo antes de hallar la concentración del problema, es decir, de un paciente, ¿sí? Cualquier paciente, puedes tener 5 o 7 pacientes, no sabes cuántos, tú para poder hallar la concentración problema, tú necesitas la absorbancia del paciente, que también vas a colocar su cubetita en el espectrofotómetro, y el factor de calibración. Ese factor de calibración, ¿cómo lo hallas? Con la concentración conocida, que vendría a ser los 100 miligramos por decilitro sobre la absorbancia del estándar. ¿Sí? Acuérdense que ustedes tienen 3 cubetas, el blanco, para asegurarnos que está bien y que no está contaminado, el estándar, que es la solución que es conocida, donde tienes tú 100 miligramos por decilitro, y tú lo colocas en el espectrofotómetro y te va a dar una absorbancia, te va a dar de repente, no sé, pues de 0.8, 0.50, dependiendo, ¿no? No se sabe qué te dé, pero te va a dar una absorbancia porque tiene concentración, ¿sí? Y ya eso, hallas el factor de calibración. Ya hallando el factor de calibración, ahora sí nos vamos a la concentración del problema del primer paciente, ya. Sería la absorbancia de la cubetita de ese paciente por el factor de calibración, que es lo que has obtenido en este lado, en esta fórmula, ¿ok? Entonces, por eso la única fórmula es esta. Es la única fórmula que ustedes se tienen que aprender. Concentración es igual a la absorbancia por el factor de calibración. Ya, es la única fórmula que ustedes se tienen que aprender. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer primero para poder hallar la concentración de un paciente? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? ¿Hallar qué cosa? Lo primero. De calibración. Exactamente.
Exactamente. Entonces, hallo primero el factor de calibración. Entonces, cuando yo hallo el factor de calibración, ya, cuando yo hallo el factor de calibración, primero, lo primero, entonces, ¿qué hago? Simplemente despejo de esta misma fórmula, que vendría a ser, ¿qué cosa? La concentración, ¿no? ¿De quién? Del patrón. Del patrón o del estándar, exactamente, ¿ya? El patrón o del estándar, ¿no? Vamos a ponerle acá, o patrón, ¿ya? Y por, perdón, y sobre la absorbancia que me dé, exactamente, del estándar o del patrón que me da el equipo. Después que hallo esto, luego recién voy a poder hallar la concentración problema, la concentración de mi paciente. ¿Cuál es la concentración de mi paciente? Sería la absorbancia de mi paciente, ¿no? La absorbancia en este caso del paciente, ¿no? De lo que tenga el tubito, por, ahora sí, tal cual, ¿no? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, Y, ¿ya? El factor de calibración me dio Y. Entonces, por el factor de calibración. Y ahí yo puedo sacar la concentración del paciente en miligramos por decilitro. La absorbancia no tiene unidades, la concentración sí tiene. Por eso es que el factor de calibración tiene miligramos por decilitro. ¿Ya? Acá sí tiene. ¿Por quién? Por la concentración. La absorbancia no tiene. Esta concentración es la que le está dando este de aquí. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo hay es la concentración? Sería la absorbancia por esto. Pero acá también tienes miligramos por decilitro. Entonces la concentración sale por miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces esa es la fórmula que ustedes tienen que recordar, por favor. ¿Ya? Entonces aquí, para nosotros poder hacer el ensayo y la preparación, que ahorita vamos a ver para que ustedes sepan cómo se maneja, ¿ya? Nosotros también es importante saber cómo construimos una curva patrón, ¿ya? Esto es algo que ya no se usa mucho, pero esto solamente es para que nos permita tener conocimiento de cómo va la relación entre la absorbancia y la concentración. Cuando tú tienes una concentración conocida, ¿sí? Y tú comienzas a hacer diluciones, tú no sabes cuáles son las concentraciones de las diluciones, a menos que pues lo coloques en un espectrofotómetro para tú saber la concentración que tiene, si no, no se puede. Nosotros le colocamos agua, le podemos colocar 1 ml de agua, 9 de repente un colorante, el otro 2 de agua, 8 de colorante, y tú sabes la proporción, pero tú no sabes la concentración de ese colorante, ¿no? Porque ya lo estás diluyendo. Entonces es complicado poder saber. Entonces, ¿qué se hace a veces cuando se quiere hallar una curva patrón? Es un marco de referencia en el cual consigues construir cantidades que son conocidas, ¿ya? De una sustancia que se utiliza para determinar la cantidad de cualquier molécula. Acá yo lo he colocado como proteínas, por ejemplo. No, pero de cualquier. Nosotros podemos hacer una curva patrón en relación a esto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Yo tengo acá lo que es la preparación de una curva patrón. Quiero hacer en relación al azul de metileno, ¿no? Entonces, ustedes ven acá, yo tengo 5 tubos. Por ejemplo, de esos 5 tubos, ¿quién me dice cuál es mi blanco? De esos 5 tubos, ¿cuál sería mi blanco? ¿Qué tubo sería mi blanco? 0. El 1 y el 5. El 1 y el Ya, 5. el 1, ¿por qué sería el blanco? Tienen que decirme por qué. ¿Por qué sería el blanco? Porque el valor es 0. ¿Pero 0 de qué? La absorbancia. Ya, es absorbancia. ¿Pero de qué cosa es? ¿Pero 0 de qué? ¿De cuál? ¿Del azul? ¿Del agua? Del azul de metileno. Ya, eso implica que ¿qué es lo que tengo más? Agua destilada. Exacto, agua destilada. Entonces el agua destilada sería mi blanco, ¿cierto? El agua destilada sería mi blanco. Estamos aquí. Entonces tengo el agua destilada que es 8 ml y 0 de azul. Entonces este vendría a ser mi blanco. ¿El 5 cuál vendría a ser entonces? Mi patrón. Exactamente, muy bien. El patrón. Tendría que ser el patrón. ¿Por qué? Porque es una solución concentrada. ¿Qué implica? ¿Conozco o no conozco esa solución? Si es concentrada. ¿La conozco o no la conozco? Sí. Sí. Exactamente, la conozco. Y eso me lo va a determinar el pomito que me den, pues, ¿no?
Ustedes deben de haber visto de repente en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio ustedes deben de haber visto que a veces les dan a veces el potecito ya con las concentraciones conocidas, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto en algún momento cuando les dan, por ejemplo, un polvito como para poder diluir, ¿no? Y te dicen, no, esto usaba 25 miligramos por decilitro, te dan la concentración, colocarlo en 1 ml o colocarlo en 100 ml, ¿no? Te indican en cuánto tú tienes que diluir para que tengas la concentración ideal para esa solución. Entonces, cuando te hablo de una concentración, en este caso total, o sea, mi volumen es de 8. Acá 8 es de agua, entonces mi blanco. Y aquí 8 es de azul, es de todo colorante. O sea, mi volumen total es 8 ml y mi totalidad es de azul de metileno, de colorante. Entonces, yo conozco la concentración del azul de metileno, ¿sí? Ok, entonces en este caso, que acá se los estoy dando, si no me equivoco aquí, es de 0.25. 0.025 miligramos por decilitro. Es la concentración del estándar. O sea, es decir, ya me han dado esa concentración en el examen, yo te voy a dar la concentración del azul de metileno de cualquier colorante. Te voy a decir, este colorante tiene esta concentración, ¿no? O simplemente te puedo poner el tubo y tú ya sabes cuál es el estándar y tú obviamente ya induces de que esa es la concentración patrón, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Saber que la longitud de onda que se va a trabajar. Entonces yo tengo acá mis diferentes tubos, ¿no? O sea, para que entiendan que esta técnica tú la puedes utilizar para determinar glucosa, triglicéridos y todo, pero también para poder hacer diluciones de muestras que son conocidas y desconocidas, ¿sí? Y hacer tu curva patrón. Entonces, ¿qué implica aquí? Yo tengo, por ejemplo, 5 tubos. En el primer tubo solamente coloco agua destilada. En el segundo tubo comienzo a hacer las proporciones. 2 de azul, 6 de agua, 4 de azul, 4 de agua, 6 de azul, 2 de agua. Y finalmente 8 de azul de metileno y 0 de agua. ¿Sí? Que ese es mi estándar. Entonces, pregunta, ¿yo conozco las concentraciones de esos 3 del medio? Sí, Estos 3, yo sé la concentración realmente. O sea, miren, acá de agua yo sé que va a ser 0. Acá me están dando la concentración ya del azul de metileno y es su totalidad. Pero acá yo estoy diluyendo. ¿Tú consigues saber la concentración de las diluciones así nomás? ¿O no. qué No, Miss. necesitamos usar de qué cosa? Del espectrofotómetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el espectrofotómetro? Primero vamos a colocar el blanco. Nos va a dar posiblemente 0, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Colocamos el estándar. El estándar nos va a dar una concentración, ¿no es cierto? Que ya nosotros ya tenemos para hallar el factor de calibración. Y nos va a dar una absorbancia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tengo estos 5 tubos y de estos 5 tubos yo coloco, por ejemplo, ¿no? Del tubo 1, ¿ya? El tubo 1, ya, ponte. Acá vamos a ponerlo así ya, para que no se vayan a confundir porque acá había puesto otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerlo así. Ya, 0. ¿Ya? Porque es tu blanco. Acá tengo primera dilución. Esto de acá es lo que tengo que hallar. Ya, acá yo tengo en este caso, el patrón. Yo tengo acá la concentración que esta te la estoy dando. Esta te la estoy dando. ¿Ya? Entonces tú ingresas el tubito en el espectrofotómetro y te va a dar esta absorbancia. Entonces te va a dar 1.535. Eso es lo que te da para el azul de metileno puro. Puro. Los 8 ml puro. Eso es lo que obtengo. ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué ocurre? Voy a tener que hallar estos 3. Yo ya hallé esto. Ahora ustedes traten de hallar esto. ¿Cómo es que yo hallo esto de aquí? ¿Cómo yo hallo la concentración del tubo 3? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, ¿qué hallo? La concentración. Ya, entonces el factor de concentración, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo sería ser? Recordar, por favor, la fórmula. Concentración Patrón sobre la La absorbancia. concentración La estándar absorción de sobre la sobre la absorbancia absorbancia del patrón. estándar. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería entonces? Acá yo les estoy dando. Pueden ustedes haciendo. Entonces, en este caso,
¿no es cierto? Como habíamos dicho, la concentración es igual al factor de calibración por la absorbancia. Entonces sería, la concentración sobre la absorbancia sería obviamente el factor de calibración, ¿no es cierto? Entonces en este caso sería 0.025 entre 1.535 y me va a dar 0.016. Ya tengo el factor de calibración. Hallar después, ¿qué cosa ahora? La concentración. Entonces la concentración, ¿cómo sería? En este caso, la concentración, ¿cuál sería aquí? 0.9. Entonces acá la concentración sería factor de calibración 0.016 por 0.932 y te daría 0.015. Y luego la cuarta sería 0.014, ajá, redondeando, 15, exacto. 0.15. Ya, y el otro, a ver quién me dice. El cuarto. Ya para ir terminando. 0.02. Eso, muy bien, 0.02. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Guamaní. Ah, ya, perfecto. Muy bien, Wilmeny. Entonces, 0.02, exacto. Entonces ya sabes cómo poder hallar las concentraciones de los problemas. Es lo mismo que ocurre para glucosa, para triglicéridos, es lo mismo. Solo necesitas saber qué cosa, el factor de calibración. ¿Y cómo hallo el factor de calibración? Con la concentración que te van a dar, porque es una concentración conocida, y la absorbancia que te va a dar el espectrofotómetro. Entonces, luego, ¿qué hago? Estas concentraciones, ¿no? Las voy a colocar, en esto se llama curva patrón. Y voy colocando cada una, ¿no? En las respectivas partes del margen y la absorbancia. Por ejemplo, aquí, si yo quiero hacer una curva patrón de lo que acabo de hallar, voy a hacer, no, espérense. Vamos a poner acá dos más. A ver. Miss, en la 4 es 0.012 o 13 redondeando. Fíjense bien en el cálculo. Es 0.16 por 1.2. Está bien, mi 0.02. ¿En cuál? ¿En la 2? En la 4. En la 4. 4, sí está bien. Está bien. En la 4. Sí, traten de, por eso, traten de ustedes. ¿Puedes repetir, porfa? Ya, miren. Aquí, a ver, vamos a ver acá. Ya, miren. La concentración, ¿dónde están? Aquí, la concentración, ya, es igual a qué? Vamos a ponerlo así porque ahorita no encuentro acá los corchetes. Ya, la concentración ya de una muestra de problema, ¿qué cosa es? Es el factor de calibración por Absorbancia. por su absorbancia, por la absorbancia de su muestra, de esa muestra, solo de esa muestra. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hallar la concentración, por ejemplo, 2, ¿cómo va a ser? El factor de calibración ya lo hallé. Esto lo hallé gracias al estándar. Aquí es donde yo he hallado el factor de calibración. Aquí. ¿Ya? De esto de aquí yo he hallado el factor de calibración. ¿Ya? De este de aquí, del tubo 5. De aquí yo hallo el factor de calibración. Entonces ya tengo el factor de calibración. Entonces aquí tendría, para hallar la concentración 2, entonces sería el factor de calibración, que sería 0.016 por 1.250. tubo 2. ¿Cuál es mi tubo 2? 0.785. Eso, exactamente así. Ahora, vámonos al 3. ¿Cuál sería? Factor de calibración. 0.016 por 0.932. 932. Exactamente. Y el siguiente, entonces, ahora para hallar la siguiente muestra problema sería C4, es igual a, factor de calibración por absorbancia, es igual a 0.016 por, ¿cuál sería?
1.250. 1.250. Eso, Ah, ya, ya. exactamente, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que vas a tener? Lo que estamos mostrando ahí sería 0.013. Ujú. En este caso sería igual a 0.015, ¿no es cierto? Y aquí sería, el otro sería 0.020, ¿no? Eso es lo que obtienes. Pero primero, ¿qué cosa es lo que tienes que hallar siempre? Tu factor de calibración. Si no, no puedes hallar nada de esto. Entonces, primero hallas el factor de calibración. Entonces, por eso les digo, la fórmula única es concentración es igual a factor por absorbancia. Y acá lo que haces es despejar nada más. Entonces, el factor de calibración sería igual a ¿qué? A la concentración, pero en este caso, ¿de quién? Del estándar sobre quién? Sobre la absorbancia. La absorbancia ¿De quién? Del del patrón. estándar o del patrón. Ajá, exactamente. Y con eso yo consigo obtener 0.016. ¿Sí? Con eso ya obtengo ese valor. Entonces, luego que consigo obtener el factor de calibración de ese tubo, 5, ya puedo hallar las diferentes concentraciones de otros tubos que desconozco. No tengo idea cuál es su concentración porque han tenido diluciones. Entonces, como hay diluciones, cuando ya tengo, aparte de la solución conocida, estoy agregándole otra solución, entonces no sé qué solución tiene al final. O sea, la mezcla, no sé qué concentración voy a tener al final. Dime, Lisbeth. Miss, ¿cuál es la concentración estándar? El tubo 1.5. Ah, ya. en la concentración es 0.025. Acá está. En esta parte de Gracias, aquí, sí, ya me di cuenta. Gracias. ¿sí? Este de aquí es concentración y el de arriba es la absorbancia. Entonces, acuérdense, siempre se van a dar cuenta, bueno, en esta tabla se van a dar cuenta por esto, nada más, ¿no? Pero si es que yo les doy, ustedes se van a dar cuenta que la absorbancia no tiene unidad de medida. En cambio, la concentración sí. Entonces, al lado de la concentración tiene que haber miligramos por decilitro. Ahí se van a dar cuenta que es la concentración. Si yo no te pongo concentración al lado de este número es porque es una absorbancia. Porque acuérdense que la absorbancia no tiene unidad de medida. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta, porque no necesariamente les voy a poner la tabla, yo les puedo poner, ¿no? Y el estándar, ¿no? Tuvo de 0.025 miligramos por decilitro, por ejemplo, y ahí ustedes ya saben que es la concentración, ¿no? Pero igual se las pongo, o sea, no se van a complicar por ese lado. Va a haber evidencia y va a poder ustedes determinar cuál es el factor de calibración y cuál es la absorbancia. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo que después se hace en esta curva patrón? ¿No? Entonces, en lo que es la curva patrón, o sea, normalmente uno hace, a ver, vamos a poner acá. ¿No? Entonces, tenemos así, como que una recta, por acá otra recta, ¿ya? Y lo que normalmente se coloca es, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Se pone, no, desde cero, ¿no? Tenemos desde cero, espera que estoy con el mouse. Estoy, a ver, ¿dónde está esto? Pero para escribir. A ver, espérense. Ya, creo que ya encontré. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tengo ya 0, acá. Ya, y este lado de acá va a ser mi concentración. Y este lado de acá va a ser mi absorbancia. Ay, Dios mío, mi absorbancia. Estoy con el mouse aquí. Ya, mi absorbancia. Ya, entonces, por ejemplo, en la concentración del tubo 2 sería, por ejemplo, de 0.3. ¿No? 0.013. ¿No? Un chiquitito. 0.13. Ya, y esto va a determinar a cuánto la absorbancia. Entonces normalmente se hace, y acá se coloca, pues, ¿no? 0.785. ¿No? Y así. Chicos, sorry porque yo no utilizo mouse, yo utilizo con el táctil, y acá se me hace más difícil.
El siguiente, ¿cuál es? 0.015, que está más arriba. Entonces ahí le coloco 0.015. No, 0.15. Ya. Y acá, ¿te vas a dónde? De repente, 0, ¿dónde está acá? 0.15 con 0. Por acá, 9. ¿No? Entonces normalmente se hace así, ¿no? Y acá se llega al punto, ¿no? Y aquí, este de acá es 0.932. No, 32. Ya. Y luego acá tienes 0.020, más aquí. ¿No? 0.0020. Igualito, ¿no? Lo que haces es... Y el otro es 1.250. 1.250, entonces... Subes aquí. Listo. ¿No? Y ya luego el último, ¿no? Que es la concentración ya conocida. Igual, ¿no? Hasta acá y acá el último. ¿No? Entonces acá tú haces la curva. Esta es la curva patrón. Para arriba, para arriba. ¿No? Entonces, ¿qué implica esto? Cuanto mayor concentración tienes, ¿qué implica? Mayor absorbancia tienes. Entonces, este experimento nosotros lo hacemos en el laboratorio y nosotros conseguimos tener estos valores. Se usa una hoja milimetrada para hacer esto, ¿no? Y esto te permite darte cuenta que cuanto más concentración tienes, más absorbancia tienes. Entonces, este experimento te permite corroborar con la ley de Lambert y Beer. ¿Sí? La ley de Lambert y Beer, eso es lo que hemos estado viendo, a mayor concentración, mayor absorbancia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros conseguimos ver gracias a esta técnica de espectrofotometría. ¿Estamos? Ya la próxima semana les daré algunos ejercicios para que vayan practicando. ¿Sí? Ahora les voy a dar un receso, porque ya acabamos con esto, un receso de unos 10 minutos para que podamos ver el tema de las exposiciones. ¿Ya? Acuérdense que hoy día les tocaba presentar solo 20 minutitos nada más cada una de sus exposiciones. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Miss. Listo. Entonces vamos a tener aquí